En el libro de Santiago, capítulo 2, vamos a estar viendo los versículos 14 al 26, la segunda parte del capítulo 2 de Santiago, versículos 14 al 26. Seguimos en esta serie titulada Santiago, la práctica de la fe verdadera. Y el mensaje de hoy se titula El fruto de una fe verdadera. El fruto de una fe verdadera. Voy a ir a través de los versículos 14 al 26 de esta manera. Los versículos 14 al 17 vamos a ver cómo la falta o la ausencia de amor identifica una fe que es falsa. La ausencia o la falta de amor identifica una fe que es falsa. Luego vamos a ver los versículos 18, 19 y 20 bajo el tema una fe superficial no produce frutos. Una fe superficial no produce frutos. Y finalmente vamos a ver los últimos versículos 21 al 26, donde vamos a ver que somos justificados por una fe que se demuestra en obras. Somos justificados por una fe, podríamos agregar ahí una coma, que se demuestra en obras. Para eso quiero pedirle que me ayude a orar y pedirle al Señor que Él hable en nuestras vidas, que no salgamos de este lugar, hermanos, como entramos, sino que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos traiga convicción, nos traiga ánimo y que podamos salir gozosos hacia una meta, y esa meta de agradar a Dios mejor. Amado Dios, delante de ti estamos. Debemos nuestra obediencia a ti. Delante de ti y de tu palabra estamos, Señor. Y te pedimos que tú seas honrado mientras que esta palabra es predicada. Que traiga, Señor, a nuestras mentes y nuestros corazones el verdadero peso de tu palabra. La profundidad de tu palabra que se haga patente, real en nosotros. Que podamos, Señor, ser transformados, confrontados, animados, mientras escuchamos tu palabra, pues nuestro deseo, Señor, es honrarte a ti. Ayúdanos, habla en nuestras vidas, quita toda distracción de en medio y permite, Señor, que nosotros podamos ser amantes de tu palabra, hacedores de ella y no solamente oidores. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ustedes nunca me han de escuchar a mí comenzar un mensaje con un chiste. Y rara vez, yo creo que nunca me van a escuchar también utilizando un chiste y decir, ¿saben qué? Había una vez en un bar, entraron un mexicano, un ruso y un japonés. Jamás. Nunca voy a hacer eso. Porque creo, hermanos, que la palabra es seria. La palabra, hermanos, es algo que debe de tomarse con reverencia. No es un show de comedia, no es un show de algo más. Pero le voy a decir que en estos días estaba viendo un video de un lorito que estaba hablando. Y este lorito con su voz así medio pintoresca y chistosa decía, me han dicho, no voy a tratar de imitar al lorito, no piense que voy a hacer eso. Me han dicho que soy lo que como, dijo el lorito. Y el lorito decía, me puse a reflexionar en lo que yo como y dice, pozole con muchas tostadas, menudo con mucho grano y tortillas recién hechas, carnitas con arroz y frijoles, tacos de al pastor y suadero y de toda clase de tacos. Y como soy lo que como, dice el lorito, he llegado a la conclusión de que soy una delicia. Hermanos, en un sentido serio y aún más importante, espiritual, nosotros somos lo que hacemos. Así como las personas son lo que comen, nosotros somos como cristianos lo que hacemos. Demostramos lo que somos con lo que hacemos.
Imagínense que una persona le diga a otra, quizás un cónyuge le diga al cónyuge, a su cónyuge, te amo, eres el amor de mi vida. Pero dentro de su relación hay un trato que quizás podríamos describir como entendemos los mexicanos, con la punta del pie. Se tratan el uno al otro. Como que no concuerda una cosa con la otra. ¿Cómo puede una persona amar a otra persona y tratarla con desprecio? Tratarla sin amor. ¿Cómo puede decir que la ama si no la trata con amor a la otra persona? ¿Cómo se puede ser un cristiano sin una relación con la iglesia? ¿Cómo se puede ser una persona que diga yo soy un cristiano que tengo una relación con Jesús, pero con su novia no quiero nada? Nosotros somos partes de una congregación, de una iglesia, porque aquí venimos con un mismo espíritu, unidos todos para hacer lo que decimos que somos, para amarnos, para honrar a Dios. Voy a aprovechar que mi esposa no está presente en este día y le voy a dar la razón en algo que dice. Yo siempre he dicho y he tenido no es pelea, pero yo he argumentado siempre con ella. Yo le he dicho, yo soy mexicano. Le he dicho, mi padre me enseñó a amar a México. 2 mexicanos me hicieron. Traigo sangre mexicana por mis venas. Yo soy mexicano. Y mi esposa siempre me argumenta y dice, tú no eres mexicano. Tú naciste aquí en Estados Unidos, por lo tanto no eres de México. Imagínense que yo llego a la frontera o me encuentro con la aduana en México y yo les digo, yo soy mexicano. ¿Cómo lo pudiera yo comprobar que soy mexicano? De hecho, cuando iba cruzando, porque yo crucé por el puente esta vez que fui, allí en el puente me encontró la aduana mexicana y ¿sabe qué? Me cobraron. Porque iba a pasar más de 7 días ahí en el país. Me cobraron $58 por entrar a México. Yo soy mexicano y ¿cómo se atrevieron a cobrarme? ¿Qué puedo comprobar yo o qué puedo usar para probar yo que soy mexicano? No tengo absolutamente nada para probarlo. Puedo decir que soy mexicano, que mi padre me enseñó a amar a México, que amo a México, que 2 mexicanos me engendraron, que yo soy mexicano, pero si no tengo un papel o un documento que compruebe que soy mexicano, ¿de qué me sirve? El día de hoy, hermanos, veremos un texto que nos enseña exactamente eso. No podemos decir sin acción, no podemos ser sin hacer. No podemos ser sin hacer. Vamos a ver los primeros versículos 14 al 17 en este punto que lleva por nombre la falta de amor identifica la fe falsa. La falta de amor identifica la fe falsa. Dice el versículo 14, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos míos? Le está hablando hermanos. Si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Pregunta una vez más. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Bueno, Santiago comienza con una pregunta de reflexión y de desafío, una pregunta que trae convicción a las personas que lo leen. A la inversa podríamos decirlo de esta manera, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos, tener una cuenta multimillonaria con respecto a tu salud si no tienes salud? No sé si ustedes saben, pero Steve Jobs, uno de los hombres más exitosos que creó un teléfono que no sirve muy bien y una computadora que no sirve muy bien. Steve Jobs, pero es broma obviamente. Steve Jobs, hermanos, tenía una cuenta multibillonaria. Su
riqueza era entre los 7 y los 10 billones de dólares. En mexicano diríamos entre los 7,000 y 10,000 millones de dólares. Pero le dio cáncer. En el 2011 murió a la edad de 56 años. ¿Y de qué le sirvió la cuenta de banco? ¿De qué le sirvió tanta riqueza si esa riqueza no le pudo comprar a él la sanidad? Santiago aquí confronta a sus lectores, hermanos. ¿De qué sirve que digas que tienes fe si no hay muestra de fe en ti? ¿De qué sirve? ¿Acaso puede ese tipo de fe salvar al que dice tener esa fe? Esa fe muestra que no transforma, y porque no ha transformado, entonces puedes identificar esa fe como una fe que es falsa. Entonces Santiago lleva a su lector a hacerse una prueba. Y en su punto más profundo, esta prueba, hermanos, es una prueba de obediencia a Dios. Y la pregunta en este día es ¿cómo estamos obedeciendo a Dios? ¿Cuál es nuestro nivel de obediencia a Dios? Esa es la pregunta que Santiago le hace a sus lectores. Y él dice, imagínate un hermano que no tiene cómo cubrirse. Te imaginas como que hay frío, mucho frío, y ese hermano no tiene cómo cubrirse. Tampoco tiene lo más necesario para subsistir, un bocado de comida para poder alimentarse. Y tú, en lugar de darle y compartirle uno de esos abrigos de los 10 que tienes en tu closet, y compartirle algo de comida, de esa alacena que está sobreabundando, que ni siquiera puedes cerrar la puerta, le dices, que te vaya bien, sáciate, cobíjate. ¿Qué tipo de fe es esa? Pregunta Santiago. Esa fe es una fe que no es genuina. Una fe sin obra solo viene a ser una declaración vana, una declaración superficial. Porque una fe sin obras es un acto de desobediencia a Dios. Hermanos, la falta de amor es una muestra de una fe que nos salva. Y Juan reitera lo que Santiago enseña. O sea, usted va a primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Él dice así: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos ¿de quién? Dígalo. Del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Una pausa para reflexionar. El que no practica justicia y el que no ama a su hermano no pueden decir que son de Dios. Por mucho que lo repitas, soy cristiano, soy un hijo de Dios, soy un creyente. Si no hay pruebas en tu vida de que lo eres, entonces, ¿qué está pasando? ¿Será tu fe genuina? La compasión que dices tener por tus hermanos simplemente es una compasión falsa cuando no suples la necesidad de tus hermanos. Cuando tienes una falta de amor, una falta de cuidado por ellos. Fíjate lo que dice también más adelante el mismo capítulo de primera de Juan 3:17, donde dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo lo puede? El verdadero creyente, hermanos, practica la justicia porque obedece a Dios, y porque obedece a Dios ama a su hermano. Bueno, recordemos que este libro es originalmente escrito a los judíos cristianos. Y para el judío, hermanos, el proveer al pobre no era una opción voluntaria bajo la ley, sino que el judío era mandado a proteger al pobre. Usted lee Éxodo, Levítico, Deuteronomio, toda la ley estaba repleta de este tipo de mandamiento. Y creo, hermanos, que Santiago usa este ejemplo de una manera muy puntual cuando le dice al judío cristiano de su tiempo, que estaba disperso por el imperio romano, que ya no debía hacer las cosas por obligación, sino que ahora se deberían de hacer por amor.
Hacer esto, hermanos, esto mismo, pero ahora por amor. Un gran número de cristianos vivían en situaciones precarias en aquel tiempo. El cristiano con necesidad no recibía apoyo de parte del gobierno como hoy en día lo puede recibir. Su único recurso era la ayuda de la iglesia local. Y cuando esa persona pasaba por necesidad, recurría a la iglesia local. Y recurría a sus hermanos, dependía de que los hermanos, los que decían ser sus hermanos, le proveyeran para sus necesidades algo para ayudarles. No, somos lo que hacemos. Así como la manera como vivimos identifica quién somos. Y Santiago dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? La fe por sí misma, sin las obras, es muerta. Santiago deseaba, hermanos, que sus lectores originales, como sus lectores del día de hoy, comprendan que la fe verdadera rinde frutos de obras. Va a haber obras. Hermanos, no somos salvos por obras. Nosotros no ponemos la carretilla enfrente del caballo. Es el caballo primero que jala la carretilla. El caballo representa la fe. Es la fe por medio de la cual nosotros somos salvos. Pero la carretilla forzosamente, si en verdad es un caballo, el caballo forzosamente, si en verdad es un caballo, va a traer una carretilla jalándola detrás. Y esas se llaman obras. La fe verdadera transforma al ser. La fe verdadera cambia la perspectiva del cristiano. La fe verdadera cambia, aumenta o más bien da amor por su prójimo, por el hermano dentro de la iglesia. Hermanos, nosotros debemos saber que las buenas obras no nos ganan el favor de Dios. No salvan, pero sin la presencia de buenas obras deberíamos de cuestionar seriamente la autenticidad de la fe que profesamos. Cuestiónala, hermanos. Hoy es el momento de cuestionarla. No en el momento cuando estés delante del trono del Señor, cuando Él empiece a decirte a ti que tú vas del lado no de las ovejas, sino vas del lado de los cabritos. Es hoy, es en este momento cuando debes de examinar tu vida para ver si en ti hay buenas obras, buen fruto en tu vida. Vayamos a la segunda parte, versículos 18 al 20, donde vemos una fe superficial no produce fruto. Una fe superficial no produce fruto, dice el 18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras. Esta es la réplica. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? El hombre vano, hermanos, vive una fe sin frutos. El hombre vano tiene una fe vana, una fe estéril, una fe que no da frutos, una fe superficial, superflua, que no es una fe verdadera. Y aquí Santiago dice, alguien puede preguntar, es que algunos hermanos tienen fe y otros hermanos tienen buenas obras. Y si conocemos a hermanos de una manera más íntima, nos damos cuenta cuántas buenas obras o si les faltan buenas obras, si no tienen buenas obras. Y algunas personas pueden decir, es que algunos hermanos tienen fe y otros tienen buenas obras. El argumento de Santiago, hermanos, es que no se puede comprobar una fe por el simple hecho de decir que tienen fe. No se puede comprobar una fe por el simple hecho de haber nacido dentro de un hogar cristiano. No se puede decir que es cristiano simplemente porque sus padres son cristianos. No se puede decir que es mexicano simplemente porque ama a México. Debe de haber una prueba de que en verdad es quien dice ser que es. Una persona que tiene frutos de buenas obras en su vida sí puede comprobar
que tiene fe. Porque la fe no se mira, hermanos, las buenas obras, sí. Las buenas obras, sí. Nos aclaramos, no estamos predicando una salvación que se consigue por medio de las obras. Esa no es esta iglesia. Esta no es esa iglesia. Nosotros sabemos que las buenas obras no nos consiguen la salvación. Porque conocemos y creemos completamente lo que Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 nos dice. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe hemos sido salvos. Y esto no procede de ustedes. No es algo que ustedes pudieron ganarse, que ustedes pudieron obtener por sus fuerzas. Sino que es don de Dios, dice la palabra. Es un regalo de Dios. Y dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Jamás en la historia del mundo, jamás nadie podrá decir, yo voy a llegar al cielo por lo que yo he hecho. Y que sea verdad. Porque hay muchas personas que dicen eso. Yo soy buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Yo le soy fiel a mi cónyuge. Soy muy buen vecino. Si usted fuera mi vecino, usted pudiera comprobar qué tan buena persona soy. Soy un dulce, un alma de Dios. Seguramente cuando yo llegue al cielo me van a dejar entrar al cielo porque soy tan buena persona. Hago tanto bien. Pero no es por obras. Nadie se podrá gloriar que ha entrado al cielo por sus méritos, por sus obras, simplemente por la obra de Jesucristo. Porque hemos puesto nuestra fe, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Es la gracia de Dios, por medio de la fe que nos ha salvado. Pero hermanos, y al decir pero no estoy eliminando lo que acabo de decir. Quiero decir, pero también debemos de saber que lo externo confirma lo interno. Siempre fue así, hermanos, desde antes que Pablo escribió Efesios, nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero antes de Pablo también, Juan el Bautista predicaba en Mateo 3:8, usted ve que dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Él predicaba de esta manera. En el sermón del monte Jesús le dice a los que lo escuchaban en Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La fe va antes de las obras y una fe genuina siempre se mostrará por las obras. Más adelante también Jesús agrega en el capítulo 7 de Mateo, versículos 16 al 20, lo leímos al comienzo del servicio, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Ha visto usted alguna vez así? ¿Ha visto usted alguna vez que se recojan uvas entre una nopalera? Así se dice, ¿verdad? Nopalera. ¿Ha visto usted alguna vez que salga algún fruto de un árbol que es diferente? No, el fruto da el fruto por el cual está diseñado. No salen higos de los cardos. Así todo árbol bueno, dice el 17, da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Es imposible. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. ¿Eres conocido tú por tus frutos? ¿Te han mirado por ahí en la calle, en el supermercado, y alguna persona te pregunta por la manera como hablas, por la manera como te comportas, como te diriges con tu esposa, con tu esposo, por la manera como te diriges con tus hijos? Oiga, ¿usted es cristiano? ¿Lo han identificado a usted por la manera como se comporta como un creyente de Dios? Las obras no son necesarias para la salvación.
como una acción directa, es solo la fe, ya dejamos eso establecido, pero las obras confirman como pruebas de respaldo que la fe que profesas es genuina. Lo que hacemos, hermanos, no es menos importante que lo que profesamos ser. Si le decimos Señor a Dios, pero no hacemos por obediencia lo que Él nos manda, contradecimos lo que proclamamos cuando le llamamos a Jesús nuestro Señor. Por eso dijo Jesús, no todo el que me dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo. No todo el que dice que es cristiano, que es creyente, no todo el que tiene una Biblia o 2 o 3 o 4 o 10 Biblias de diferentes versiones. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace. El hacer la voluntad del Padre se llama obediencia. Y Santiago, hermanos, usa un ejemplo bastante especial. Dice que los demonios creen que Dios es Dios. Y es más, hasta tiemblan los demonios. Posiblemente tiemblan más que muchos que dicen que son cristianos. Los demonios creen que Dios es quien es. Y tiemblan ante Él de una manera increíble. Pero su creer es solamente un conocimiento intelectual. No es una fe salvadora para ellos. Hay muchos que tienen un conocimiento intelectual de quién Dios es, hermanos. Saben, conocen, saben diferentes versículos de la palabra, pero no son salvos porque sus frutos no los han identificado como tal, como un creyente verdadero. Ese tipo de hombre, hermanos, es un hombre vano, con una fe vana, una fe que es estéril, sin fruto. Y Santiago, hermanos, desea que sus lectores vivan una convicción de que la fe que confiesan es verdadera solo si ésta rinde frutos de buenas obras. Y la pregunta para nosotros en este día es: ¿cómo es que nosotros confirmamos que la fe que profesamos no es algo superficial, sino que es una fe verdadera? Examínense, examinémonos, hermanos. Vamos a la última parte del pasaje de hoy. Justificados por una fe que se demuestra en obras. Justificados por una fe que se demuestra en obras. Santiago 2:21 al 26 dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Por si acaso no le ha quedado claro a alguna persona, el justo no es justificado por sus obras, pero por una fe que se demuestra en buenas obras. Santiago termina, hermanos, aquí dando dos ejemplos de personas que obraron, que demostraron que tenían una fe en Dios a través de sus obras. Él menciona a Abraham, al que le conocemos como el padre de la fe. Y también menciona a Rahab, una ramera, una prostituta del Antiguo Testamento. Santiago dice que Abraham fue justificado por la obra de ofrecer a su hijo Isaac. O sea, Santiago desea, hermanos, que sus lectores estén convencidos de que deben examinar la fe que profesan por la presencia o la ausencia de buenas obras. Puede usted leer el relato de Génesis capítulo 15, el relato de Abraham.
Para aquellos que conocen el relato y para aquellos también que no lo conocen, vamos a repasar lo que pasó aquí y a comprender lo que está pasando. Abraham no tenía un hijo, no tenía descendencia. Y Dios le promete que le iba a dar un hijo, hermanos. Y dice la palabra en Génesis 15 que él le creyó a Dios. ¿Sabe qué edad tenía Abraham en este momento? 85 años. Yo no creo que haya ninguna persona de 85 años en este lugar. Pero cuando Abraham tenía 85 años, él le creyó a Dios. Y usted diría, pues un hombre de 85 años se ha sabido que todavía puede engendrar un hijo. Pero tenía una esposa que ya había dejado la costumbre de las mujeres, dice la Biblia. O sea, ya no pasaba por su tiempo del mes. Ya era imposible que ella quedara embarazada. Pero Dios le promete a Abraham un descendiente a los 85 años. Y él le cree a Dios, tiene fe en Dios de que Dios iba a cumplir lo que él dijo. Y esta fe lo justificó a él porque le creyó a Dios. Pero pasaron 15 años todavía. Después de la promesa, pasaron 15 años. Y a la edad de 100 años fue cuando Abraham conoció al hijo de la promesa de Dios, llamado Isaac. Si usted va más adelante, 7 capítulos más adelante, en el Génesis 22, usted puede ver cuando Isaac ya tenía por lo menos unos 15 años, ya era un jovencito, por lo menos. Algunos dicen que era entre 15 a 30 años que tenía. Entonces Abraham ya tenía por lo menos unos 115 años. Y Dios le habla a Abraham y le pide a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo por el cual había esperado tanto tiempo, se lo pide en sacrificio. Le dice a Abraham que lo sacrifique a él, a Dios. Esto era una prueba, hermanos, para la fe de Abraham. Y Abraham prepara, en ese Génesis 22, usted puede ver que él prepara el asno, agarra 2 siervos, también agarra a su hijo, la leña, y él sale en camino al área de Moría, donde Dios le había dicho que entregara a su hijo en sacrificio. Bueno, si uno se pone a pensar, ¿cómo es que Dios le pide a Abraham que haga algo que él mismo, que Dios mismo llama como algo que es detestable? Él mismo le encara y él mismo confronta al pueblo de Judá porque ellos mismos habían ofrecido a sus hijos a el ídolo Moloc. Pero Dios estaba probando la fe de Abraham. Y en el versículo 5 del capítulo 22 de Génesis, vemos que Abraham le dice a los siervos, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Es fe eso? ¿Es fe eso, hermanos? Es nada más, no solamente decir algo de la lengua para afuera, sino él estaba en acción. Él llevaba la leña, llevaba a su hijo y se dirigía a ese monte donde él iba a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Esto es fe, hermanos. Y sabemos que Isaac ya tenía, no era un bebé, no era un niño pequeñito. Él ya tenía la suficiente edad para tener uso de razón. Y de repente, Isaac reconoce que faltaba algo. Traía a mi padre, ha de haber dicho, mi padre trae la leña. Dijo que íbamos a ir a adorar. Adorar era ofrecer un sacrificio a Dios. Trae la leña. Entonces vemos que en el versículo 22, del capítulo 22, versículo 8, en el capítulo 22, Isaac cuestiona a Abraham y le pregunta, ¿y el sacrificio dónde está? Él no sabía que Isaac mismo iba a hacer el sacrificio. Pero le pregunta. Y Abraham responde en el versículo 8, dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Eso se llama fe.
La fe se demuestra mejor, hermanos, en los cristianos, en la obediencia. Como obediencia a Dios. Y por eso Hebreos capítulo 11 mencionan a Abraham. Versículo 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Todos sabemos el final de la historia. En el momento cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios manda detener su mano. Has pasado la prueba, Abraham. Y obviamente no lo sacrifica, no lo mata en sacrificio. Y dice el Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, Abraham, ofrecía a su único hijo, el hijo de la promesa. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, que Isaac, ese hijo de la promesa, va a ser el hijo que te va a dar una descendencia grandísima. Pero él obedeció a Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ay, Señor, pues me estás diciendo que por Isaac me vas a dar una descendencia. Ahora me estás pidiendo que lo sacrifique a ti. Entonces, ¿cuándo vendrá la descendencia? Ni hijos tiene mi hijo. Pero el 19 dice: él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Él solamente era obediente. Él sabía que Dios podía resucitar a su hijo, porque Dios es poderoso. Él confiaba en Dios, él creía en Dios. Él tenía fe en Dios y tenía una fe que se demostraba por medio de la acción, de las obras. Otro ejemplo que da Santiago es Rahab. En Josué capítulo 2 usted puede ver que el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, ya Moisés no estaba en medio de ellos. Ellos estaban inspeccionando la tierra prometida, y Josué manda a 2 espías que fueran a reconocer, a espiar la tierra. Y le dice que vayan y reconozcan especialmente esa ciudad de Jericó, que estaba a la entrada de la tierra prometida. Estos 2 espías entran, encubiertos obviamente, pero fueron descubiertos porque alguien le dio aviso al rey de que habían entrado 2 espías. Y le habían dicho que habían entrado a la casa de Rahab. Y fue en este momento cuando Rahab arriesga su vida y esconde a estos 2 espías para que el ejército o los soldados del rey no los encontraran y les dieran muerte. Y por eso Hebreos capítulo 11, versículo 31 nos dice que por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, con los demás de Jericó, porque recibió a los espías en paz. Por eso ella actuó. Si usted lee el relato de Josué 2, usted va a poder ver cómo Rahab dice: hemos escuchado cómo Dios ha hecho grandes cosas por medio de ustedes. Ella no vio cómo Dios abrió el mar y pasó el pueblo en seco. Ella no vio cuando el pueblo de Israel hacía cosas empoderados por el Espíritu de Dios, cosas grandes que no se habían visto ni se habían escuchado antes que ellos. Ella no lo vio, simplemente lo escuchó, y ella creyó en esas cosas grandes que ese Dios poderoso había hecho a través de su pueblo. De la misma manera actuó cuando ella escuchó, y de la misma manera usted no ha visto a Jesús. Usted no ha escuchado la voz como lo escucharon en el primer siglo de Jesús, pero usted ha creído. Usted ha tenido fe, y su fe se ha demostrado a través de las obras, hermanos. Y nuestras obras, buenas obras delante de Dios, gracias a su salvación, deben ir en aumento. Deben ir en aumento. Deben ir creciendo, hermanos. Como cristianos profesantes debemos de confirmar si estamos en una fe verdadera. Segunda de Corintios 13, 5 nos dice: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. A sí mismos. No voltees a la persona que está a tu lado.
No estés pensando en la persona que faltó el día de hoy, pensando, si hubiera escuchado este mensaje. Examínate a ti mismo, hermano. Examinémonos a nosotros mismos. Y termina el versículo diciendo, ¿o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Tengamos cuidado de no convertir las obras, hermanos. Es un momento de advertencia también. Sí, la fe viene de Dios. Dios es el que nos ha salvado. La fe es la que salva. Jesucristo salva por medio de la fe. Pero no, o tengamos cuidado de no convertir las obras en un intento de salvación. Tengamos cuidado en no voltear a ver a las obras y pensar que por las obras somos salvos en lugar de voltear a ver a la cruz. Las obras nunca han salvado, nunca han sido ni serán el medio de salvación. Es solo Jesús, una fe en Jesús que demuestra si es genuina por el fruto que rinde. Bueno, es una manera de examinar nuestra fe, es por medio de nuestra obediencia a Dios. Yo creo que es la manera más exacta, más buena de confirmar que nuestra fe es verdadera. Si obedecemos a Dios. ¿Qué nivel de obediencia? ¿Estás obedeciendo mejor a Dios que ayer? ¿Lo obedecerás mejor mañana que hoy? ¿Va tu obediencia a Dios en crecimiento en tu vida? Un ejemplo de eso lo vemos en Jesús, hermanos. Jesús demostró ser quien era por sus obras. Cuando Jesús, hermanos, dijo que Él era el Hijo de Dios, vemos sus palabras en Juan 10, 34 al 38, cuando los que estaban en su contra se enojaron porque Él dijo ser el Hijo de Dios. Y Jesús responde y dice, ¿no está escrito en su ley, yo dije son dioses? Esto viene del Salmo 82, versículo 6. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y dioses con D minúscula obviamente, y la escritura no puede ser o no se puede violar al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesucristo fue obediente, hermanos, hasta la cruz, dice la palabra. Y nosotros como seguidores de Jesús debemos de seguir los pasos de Jesús. Debemos imitar a Jesús. Juan 8, 30 al 32 dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si en verdad somos discípulos de Jesús, hermanos, vamos a permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es obedecer su palabra, amar su palabra, seguir su palabra. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y inclines tu rostro. El Señor en esta mañana nos ha dicho a través de Santiago que si nuestra fe o la fe que profesamos no es seguida o confirmada por el buen fruto de buenas obras, entonces tu fe no es genuina. Hoy es el día, como dije hace un rato, hoy es el día que tú examines si tu fe es genuina. Examina si tus obras identifican en verdad quién dices tú ser. Ya Santiago nos había dicho en el capítulo 1, versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sean hacedores de la palabra. Como cristianos, examina la fe que estás viviendo para asegurar que es una fe verdadera.
Ya lo oímos, el versículo de Pablo en 2 Corintios 13, donde Él nos invita a examinarnos a nosotros mismos. No vaya a ser que después de examinarnos encontremos que estamos reprobados, que nuestra fe no es una fe verdadera. Hermanos, esta palabra debe de correr como hielo a través de nuestras espaldas. Debe aterrorizarnos a nosotros la simple posibilidad de que la fe que decimos tener no sea una fe verdadera. Debemos de correr a Dios. Debemos de pedirle al Espíritu de Dios que nos examine, que nos ayude a examinarnos y que podamos comprobar que en verdad somos quien decimos ser. Mientras que tú oras allí, yo quiero hablarle a aquellas personas que saben que no son cristianos. Yo te quiero decir que tus obras no te pueden dar vida eterna. Tú no podrás llegar al cielo y decir: yo merezco entrar porque yo soy buena persona. Incluso la Biblia nos dice que no hay ni uno bueno, ni uno solo. Solamente Dios es bueno. Jesús, cuando se le acercaron y le dijeron: Maestro bueno, Él preguntó: ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Él, siendo Dios, estaba cuestionando a la persona para que supiera, para que entendiera que Él era Dios. No podemos ganarnos la salvación o la vida eterna por medio de nuestras obras. Solo una fe verdadera en el Hijo de Dios te puede dar salvación. Ven a Él en este día. Entra por la puerta estrecha. Camina por el camino estrecho que lleva a la puerta estrecha, donde solamente hay pocos que entran, que caminan y entran por ella. Hay muchos que van por un camino que es ancho y muchos que pasan por la puerta que es ancha, que lleva a la destrucción. Hermano, yo quiero verte en el cielo. Yo quiero verte en el cielo. Yo oro al Señor y le pido que el esfuerzo, el tiempo, la dedicación que pasamos, los que predicamos, para preparar la palabra de Dios, sea aprovechada por la congregación. ¿De qué sirve haber venido todos los domingos al servicio? ¿De qué sirve haber traído una Biblia debajo de tu brazo? ¿De qué sirve que te hayas llamado un cristiano si al final descubres que tu vida entró por la puerta ancha que lleva a la destrucción? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo el tiempo, todo el esfuerzo que has hecho como voluntario? Examínate el día de hoy. Examínate a través de los ojos del Espíritu de Dios. Confirma que hay salvación en tu vida por medio de la examinación de tus obras. Amado Dios, esta es tu palabra. Una palabra que cambia, que convence. Señor, oro que mis hermanos hayan sido animados a examinarse, animados a obedecerte,
animados a comprobar que la fe que profesan es una fe verdadera por medio del fruto que encuentren en sus vidas. Que no vayan a ser como ese árbol al cual Jesús se acercó, que tenía muchas ramas, pero cuando se acercó a examinar su fruto, no encontró fruto en él. Ese árbol que Jesús platicó fue cortado, echado al fuego. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, confiando que tú nos escuchas. Confiando, Señor, que esta es una oración de acuerdo a tu voluntad. Creyendo, en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.